Un bloque de 10 libras está unido a un resorte sin estirar con una constante de 12 libras sobre pulgada. Los coeficientes de fricción estática y cinética entre el bloque y el plano son de 0.6 y 0.4 respectivamente. Si se aplica lentamente una fuerza F al bloque hasta que la tensión en el resorte alcance 20 libras y luego, de manera súbita, se retira la fuerza, determine, inciso A, la rapidez del bloque cuando regresa a su posición original, inciso B, la rapidez máxima alcanzada por el bloque. Para dar inicio a este problema, es necesario que primero identifiquemos los instantes de tiempo que nosotros vamos a analizar, ya que, si bien es cierto, nosotros vamos a analizar dos instantes de tiempo. El primero es el instante de tiempo en el que el resorte está estirado. Si nosotros hacemos una deformación exagerada de ese resorte, podríamos decir que más o menos el bloque va a llegar hasta esta altura. Aquí vamos a poner nosotros el plano, más o menos así vendría, y entonces, a la hora de que se aplique esta fuerza F, aquí va a llegar nuestro bloque de 10 libras. De hecho, lo vamos a poner como 10 libras. Entonces, nosotros vamos a empezar a analizar este problema como instante de tiempo 1, que es cuando el bloque está en reposo y el resorte está estirado, así como nos lo están diciendo. Después, el instante de tiempo 2 es el momento en el que esta fuerza es retirada de manera súbita. Obviamente el resorte tiende a ir hacia la izquierda y nos están solicitando la rapidez del bloque cuando regresa a la posición original. Si nosotros suponemos que esta es la posición original del resorte, entonces justamente en este instante vamos a tener nuestro instante de tiempo 2. ¿Por qué? Porque instante de tiempo 1, cuando el bloque todavía tiene la fuerza, pero ha conseguido su estiramiento o su deformación total, e instante de tiempo 2, en el momento en el que el bloque regresa después de retirar esta fuerza. Bien, ya que tenemos localizados los instantes de tiempo que vamos a analizar, pues vamos a utilizar o vamos a plasmar las ecuaciones que vamos a utilizar para resolver este problema. Y sabemos que en esta ocasión vamos a trabajar con la ecuación de trabajo y energía. Y esta ecuación nosotros la podemos determinar como la energía cinética en el instante de tiempo 1 más el trabajo que se va a realizar en el sistema del instante de tiempo 1 al instante de tiempo 2, y esto va a ser igual a la energía cinética en el instante de tiempo 2. Es muy importante recordar que cuando nosotros hablamos de energía cinética, nosotros la podemos representar como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. También cuando nosotros estamos hablando de trabajo, sabemos que el trabajo es una fuerza por una distancia si es que estamos trabajando con magnitudes, como es nuestro caso. También, por otro lado, como estamos involucrando un resorte, pues nosotros sabemos que el trabajo que va a realizar un resorte, ¿cuál es? Pues es prácticamente, sería la fuerza por la distancia. Sin embargo, si nosotros aplicamos esta ecuación a términos de resorte, pues tendríamos algo más o menos así. Tendríamos un medio de la constante del resorte por delta x. Esto quedaría al cuadrado, y donde delta x es la deformación del resorte. Como ya nosotros contamos con las variables que utiliza la ecuación de trabajo y energía, pues ya la podemos aplicar. Sin embargo, vamos a utilizar una ecuación adicional, y esta ecuación es la de fuerza que va a ejercer un resorte. Nosotros sabemos que la fuerza de un resorte, nosotros podemos calcularla a través de la constante de rigidez de dicho resorte y lo vamos a multiplicar por la deformación del resorte. Estas ecuaciones son las que nosotros vamos a utilizar. Sin embargo, antes de continuar, es necesario que nosotros hagamos un diagrama de cuerpo libre con el objetivo de identificar las fuerzas que están en el sistema para poder definir el trabajo.
Estas fuerzas son las que me van a definir el trabajo. Entonces, vamos a ver. Primero, y antes de entrar a las fuerzas de lleno, nosotros tenemos que ser conscientes de que este bloque, desde luego que va a empezar a moverse en esta dirección. Entonces, la velocidad va a pasar de la posición 1 a la posición 2. Entonces, ahora sí, presten mucha atención. Algo que yo recomiendo para resolver esta ecuación es desglosar cada uno de los términos que intervienen en ella. Por ejemplo, T1 es la energía cinética en el instante de tiempo 1. ¿Y cómo quedaría? Pues es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Desde luego que esto es velocidad 1. ¿Qué podemos apreciar nosotros? Que en el instante de tiempo 1 el resorte está completamente deformado, hemos llegado a la deformación máxima y por lo tanto el bloque no tiene movimiento. Va a tener movimiento en el momento que, de manera súbita, nosotros retiremos esta fuerza F. Eso quiere decir que la energía cinética en el instante de tiempo 1 va a tener un valor de 0. Ahora, vamos a sacar nosotros la energía cinética en el instante de tiempo 2. Y para ello, pues vamos a decir que T2 es igual a un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Y justamente, esta velocidad 2 es la que nosotros estamos buscando y es la que nos está solicitando el problema, porque es la velocidad una vez que el resorte ha llegado a su posición original, es decir, que no tiene deformación. Ahora bien, vamos a ver el trabajo. Este es uno de los términos más importantes, así que presten mucha atención. Como nosotros sabemos, para que exista trabajo a la aplicación de una fuerza, debe de haber un movimiento. Entonces, para determinar las fuerzas que están ya sea aplicando o consumiendo trabajo en el sistema, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Y cómo quedarían estas fuerzas? Primero, nosotros sabemos que vamos a tener un peso, que es el peso de la caja. Y este peso nosotros lo vamos a expresar como W. Después, como el resorte está deformado, obviamente tiene una gran cantidad de energía elástica almacenada. Bueno, no sé si es una gran cantidad, pero sí tiene energía elástica almacenada. Entonces hay una fuerza y esa fuerza del resorte pues va a venir hacia la izquierda, de tal manera que justamente esta fuerza que nosotros le vamos a llamar F, bueno, vamos a ponerle un subíndice. ¿Qué les parece si le ponemos FB? Esta FB, para no confundirla con la fuerza que quitamos repentinamente, es la fuerza del resorte. Y entonces, esta fuerza del resorte es la que va a actuar y va a hacer que el bloque regrese. Eso quiere decir que, desde luego, la fuerza va hacia la izquierda. Como nosotros sabemos, pues vamos a tener una condición de fricción. Y la fricción es bien sabido que es una fuerza que se va oponiendo al movimiento. Entonces, si el bloque se mueve a la izquierda, pues la fuerza de fricción desde luego que va a estar actuando hacia la derecha y la vamos a poner con F subíndice R. Otra de las fuerzas que podrían estar involucradas es la normal, que si bien es cierto, sí, es correcto, la normal no me va a producir trabajo, ya que es perpendicular al plano, pero me va a servir para calcular esta fuerza de fricción que nosotros vamos a calcular más adelante. Entonces, si ustedes observan, estas son todas las fuerzas que están involucradas en el sistema. Esta fuerza F ya no la vamos a involucrar porque justamente nuestro instante de tiempo 1 es en el momento en el que esta fuerza es retirada súbitamente. Por otro lado, hay que recordar que para que una fuerza produzca o consuma trabajo, pues debe de aplicarse en la dirección del movimiento o en sentido contrario del movimiento. Lo que sí es un hecho que tiene que ser paralela al movimiento. Por lo tanto, aquí como podemos apreciar, ni el peso ni la fuerza normal me van a producir trabajo porque están completamente en la vertical. Sin embargo, las fuerzas que sí nos van a producir trabajo, ¿cuáles son? Pues es la fuerza
que vamos a tener nosotros del resorte y la fuerza que tenemos de fricción. Entonces, vamos a poner esas fuerzas en nuestra ecuación. ¿Y qué tendríamos? Podemos apreciar que la fuerza del resorte le va a agregar trabajo al bloque. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el bloque va a empezar a moverse gracias a esta fuerza del resorte. Cuando la fuerza ayuda al movimiento, entonces decimos que el trabajo es positivo. Sin embargo, ¿qué pasa con la fricción? Como la fricción es una fuerza que va en sentido contrario al movimiento, entonces este trabajo va a ser negativo o vamos a decir que está consumiendo trabajo. Por lo tanto, dicho esto, pues vamos a ver que el trabajo que ejerce la fuerza del resorte, que nosotros llamamos FB, pues va a ser positivo y lo vamos a multiplicar por una distancia. Esta distancia, ingenieros, es la deformación del resorte. Recuérdenlo. Por cierto, hay que recordar lo siguiente. Esta fuerza que nosotros tenemos aquí, o más bien el trabajo que nos va a ejercer el resorte, pues lo vamos a representar con esta ecuación, que sería un medio de la constante del resorte por la deformación del resorte. No conocemos dicha deformación todavía, pero ahorita la vamos a poder conocer de manera muy simple. Ahora, este es positivo, ya lo habíamos dicho, y vamos a tener menos la fuerza de fricción, y esa fuerza de fricción la vamos a multiplicar por X. ¿Qué viene siendo X? O para que sean consistentes las unidades, vamos a ponerle delta X. Hay que recordar que este delta X es la deformación del resorte y la fuerza de fricción va a estar actuando en todo momento mientras exista movimiento. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza de fricción va a estar actuando, desde luego, desde la posición 1 hasta la posición número 2. Toda esta distancia va a estar actuando la fricción, desde luego, probablemente más porque después de la posición 2 el bloque va a seguir hacia la izquierda, pero eso ya no es de nuestro interés. Entonces, como pueden ver, prácticamente, de hecho, la diferencia o esta distancia que tenemos aquí, pues sería nuestra deformación del resorte, que le vamos a llamar delta X. Todo esto se está deformando el resorte. Pues bien, hasta aquí nosotros ya tenemos ilustrada la ecuación de trabajo. Sin embargo, este delta X nosotros lo vamos a poder obtener a través de esta ecuación. ¿Y cómo nos quedaría? Pues bien, si ustedes observan, nosotros tenemos la fuerza del resorte, que es de 20 libras, y también tenemos la constante del resorte, que es de 12 libras. De aquí vamos a poder despejar el estiramiento o la deformación de ese resorte. Aquí está expresada como X solamente, porque es una ecuación general. Sin embargo, ahorita que la adaptemos ya nosotros a nuestro caso, a nuestra solución particular, pues esa X va a cambiar por delta X. Estas son las ecuaciones solamente generales, no todavía las que aplicamos a nuestro caso. Así que bien, pues vamos a obtenerla. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que delta X es igual a la fuerza, que sabemos que es de 20 libras, y lo vamos a dividir esto entre la constante del resorte. En este caso, pues vamos a tener que son 12 libras entre pulgada. Y el valor que vamos a tener en esa deformación es de 1.666666, muy cíclico, pues nosotros lo vamos a poner como 1.67. Y las unidades, pues desde luego que van a ser pulgadas. Aquí podemos apreciar cómo estas libras se van con estas y las pulgadas van a quedar en la parte superior. Y una vez que ya conocemos todos los valores que engloban nuestra ecuación de trabajo y energía, lo que vamos a hacer ahora es sustituir cada una de estas variables en la ecuación, nuevamente, pues de trabajo y energía. Podemos apreciar que primero necesitamos la energía cinética en el instante de tiempo 1. Como ya lo habíamos mencionado, es justamente cuando el bloque se encuentra en reposo y claro, está actuando todavía esta fuerza que lo está manteniendo en equilibrio. Entonces, la energía cinética en el instante 1 sabemos que va a ser de 0.
Después vamos a sumarle, vamos a tener que es más, y sería el trabajo. ¿Y cómo nos quedaría el trabajo? Pues bien, nosotros sabemos que la distancia que está recorriendo o la deformación del resorte, suponiendo que la longitud original sin deformarse del resorte se encuentra en 2, eso quiere decir entonces que nosotros prácticamente estamos recorriendo o estamos deformando esta distancia el resorte. ¿Y qué valor tiene esta deformación? Pues tiene un valor de 1.67 pulgadas. Entonces, pues vamos a sustituir el trabajo y vamos a tener entonces que esto es de 1/2 y lo vamos a multiplicar por la constante del resorte. Sabemos que esta constante es de 12, vamos a tener que son libras entre pulgada. Y después, de aquí nosotros lo vamos a multiplicar por la deformación del resorte al cuadrado, que es de 1.67 pulgadas y esto lo vamos a tener al cuadrado. Después, vamos a tener menos la fuerza de fricción. Y hay que recordar que la fuerza de fricción nosotros la representamos como la normal, que por cierto, sabemos que en este caso la normal es igual al peso. Para prueba, si hacemos una sumatoria de fuerzas en Y, nos vamos a dar cuenta que, efectivamente, la normal es igual al peso. Entonces, vamos a tener que son 10 libras, como se puede apreciar, y esto nosotros lo vamos a multiplicar por el coeficiente de fricción. Recuerden que lo que estamos obteniendo ahorita es la fuerza de fricción solamente. Entonces, nosotros tenemos dos coeficientes de fricción, uno cinético y el otro estático. La pregunta es, ¿cuál de los dos debemos de utilizar? Si nosotros analizamos el movimiento del bloque, nos vamos a dar cuenta de que el bloque aquí permanece en reposo. Entonces, eso quiere decir que en el momento en el que se aplica el resorte, ingenieros, en ese momento en el que se suelta más bien esta fuerza y el resorte empieza a tener efecto en el bloque, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que esta fuerza de fricción, ingenieros, o más bien este bloque ya va a estar en movimiento y entonces la fuerza de fricción que nosotros requerimos es la fuerza de fricción cinética. Es decir, recuerden que la fuerza de fricción estática, o más bien el coeficiente de fricción estática, siempre va a ser mayor, porque se ocupa de una fuerza mayor solamente para que el bloque se encuentre en movimiento. Pero una vez que ya está en movimiento, ingenieros, entonces ya la fuerza que se ocupa ya no es la misma que al inicio, es menor, y eso se debe gracias a los coeficientes de fricción, porque el coeficiente disminuye una vez que el bloque está en movimiento. Entonces, como el bloque va a recorrer toda esta distancia, pues sí, sabemos que está en movimiento el bloque. A lo mejor si nos dijeran, oye, calcula la fuerza o la energía para que el bloque comience a moverse, pues ahí sí, utilizaríamos el coeficiente estático. Pero en este caso nos dicen, oye, ya el bloque se está moviendo y se mueve esta distancia. Entonces, quiere decir que ya está en movimiento y ocupamos un coeficiente de fricción cinético. Entonces lo vamos a multiplicar por 0.4, esa dimensional. Hasta aquí nosotros ya tenemos la fuerza de fricción. Ahora me falta poner la distancia que va a recorrer el bloque a lo largo de la deformación, o en este caso es a lo largo de los instantes de tiempo que nosotros estamos obteniendo. Entonces, sabemos que esa fricción pues va a estar actuando en todo el movimiento del bloque y sabemos que entonces estaría actuando desde el instante 1 hasta el instante 2. Por lo tanto, vamos a tener 1.67 pulgadas como distancia. ¿Esto a qué va a ser igual? Pues esto es igual a la energía cinética en el instante 2, que es justamente cuando el resorte tiene su forma original. Entonces vamos a tener que es un medio de la masa, que podemos apreciar que esa masa desde luego es de 10 libras. Y lo vamos a dividir entre 386.4 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Ese es el valor de la aceleración de la gravedad en sistema inglés, pero expresado en pulgadas. Y esto lo vamos a multiplicar por la velocidad 2, que va a estar elevado al cuadrado. Podemos apreciar que este signo negativo, ¿a qué se debe? Se debe, como ya lo habíamos mencionado, a que va a estar restando trabajo la fricción.
mientras que la fuerza del resorte está imprimiendo trabajo, le está sumando trabajo a este bloque. Así que bien, como pueden apreciar, nosotros tenemos una ecuación con una sola incógnita. El valor de la velocidad 2, de hecho ya va a estar despejado, le vamos a quitar ese cuadrado, y el valor de esa velocidad es 16.733, y esto corresponde solamente a este primer término. Después vamos a tener menos 6.68, que corresponde al segundo término. ¿Y esto qué va a ser igual? A 0.0129. Y esto nosotros lo vamos a multiplicar por la velocidad 2 elevada al cuadrado. Por cierto, esta velocidad 2 que nosotros pusimos al inicio no la vamos a necesitar todavía. Ahora sí, como pueden apreciar, pues de aquí nosotros vamos a poder despejar esta velocidad 2 y nos daría un valor de 27.915. Vamos a tener 27.915 y esto desde luego que nos va a quedar en unidades de pulgada sobre segundo. Hasta aquí nosotros ya tenemos el primer inciso, que podemos apreciar que es la velocidad a la cual el bloque lleva en el momento en el que el resorte llega a su forma original. Ahora vamos a comenzar con la solución del inciso B. Para nosotros poder determinar la velocidad máxima que va a tener el bloque en el sistema, primero es necesario que analicemos el resorte a fondo, ya que dependiendo las fuerzas que estén actuando en el resorte, pues estas van a influir para que esta velocidad llegue en algún punto de la deformación del resorte. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Como saben, nosotros podemos obtener una función de velocidad en función, obviamente, del trabajo. Y da la casualidad que el trabajo depende de la posición del resorte. O bueno, mejor dicho, de su deflexión. Pero hay que recordar que si nosotros sabemos que aquí está el origen del resorte, pues la deflexión de este resorte prácticamente va a ser lo que nos va a generar o nos va a restar trabajo. Así que bien, lo que vamos a hacer a continuación es obtener una función que nos permita determinar la posición del resorte, y eso lo vamos a hacer apoyándonos de el trabajo. Entonces, por el momento solamente nos vamos a concentrar en el resorte. Nos vamos a olvidar totalmente del bloque en estos momentos. ¿Y qué pasa con el resorte? Pues muy bien. Hay que recordar que el trabajo que va a ejercer el resorte, aquí le podríamos llamar la U con subíndice K. ¿A qué sería igual? Pues va a ser igual, desde luego, a un medio de la constante del resorte por la deflexión elevado al cuadrado. Pero resulta que en esta ocasión, pues la deflexión nosotros la vamos a escribir como una deflexión prima. Delta X' va a ser la deflexión en donde la velocidad va a ser máxima. Entonces, hay que tener mucho cuidado con algo. Como habíamos dicho, nos vamos a olvidar ahorita un momento del bloque y cómo podríamos expresar entonces el trabajo. Nosotros sabemos que en este resorte prácticamente están actuando dos fuerzas. La primera fuerza pues va a ser la fuerza F que nosotros tenemos aquí y sabemos algo muy importante. La deflexión de ese resorte va a venir hacia la derecha. Eso es muy importante. Esta deflexión desde luego que va a venir hacia la derecha. Entonces, como la deflexión viene hacia la derecha, ¿qué va a pasar con la fuerza de este resorte como tal? Pues el resorte va a tender a llegar a su forma original nuevamente. Y eso nos va a generar la fuerza que nosotros expresábamos como FB. Entonces, si ustedes observan, pues el desplazamiento del resorte va hacia la derecha y la fuerza que va teniendo el resorte va hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos concentramos solamente en el resorte, esta fuerza me va a dar un trabajo negativo porque vean cómo la fuerza va en sentido contrario al desplazamiento del resorte. Esto sabemos que es cuando se está aplicando esta fuerza. Y recuerden,
Ahorita nos estamos olvidando completamente del bloque y nos estamos centrando solamente en el resorte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues esto quiere decir que este trabajo que va a tener el resorte, nosotros lo vamos a poner como un trabajo negativo. Y por cierto, ¿qué podríamos apreciar nosotros aquí? Bueno, pues nosotros podríamos ver que en este caso, el trabajo que va a tener el bloque producto de la fricción, un valor positivo, debido a que si nosotros observamos, la fuerza de fricción en este caso va a ir en la dirección del desplazamiento del resorte. Entonces, eso quiere decir que nuestra expresión de trabajo quedaría más o menos de la siguiente forma. Vamos a tener entonces que el trabajo va a ser igual a ¿qué? Pues este trabajo va a ser igual a un medio de la constante del resorte, que sabemos que es de 12 libras entre pulgada, y después aquí vamos a ponerlo como delta x prima y lo vamos a elevar al cuadrado, porque a ciencia cierta no sabemos en qué parte de la deformación del resorte vamos a tener la velocidad máxima. Después vamos a tener, por cierto, este es negativo, y vamos a tener que es positivo, porque vean cómo va en la dirección de la deflexión, y entonces vamos nosotros a poner el trabajo ejercido por el bloque, y este trabajo, o más bien por la fricción. ¿Y cómo nos quedaría este trabajo? Pues vamos a tener que es la normal, desde luego que ya sabemos que es de 10 libras, y lo vamos a multiplicar por el coeficiente de fricción. ¿Y cuál es la distancia que va a recorrer el bloque? Pues es la distancia que nosotros llamamos delta x', que por cierto no la conocemos. Observen cómo esta es una ecuación de trabajo que involucra las fuerzas que están actuando en el resorte, desde luego. Y entonces, gracias a estas fuerzas, pues nosotros, si sustituimos en la ecuación de trabajo y energía, pues vamos a poder obtener el inciso B. Pero mucha atención, porque hasta ahorita lo que nosotros tenemos es una función de posición del resorte, o más bien, esta expresión está en función de la posición del resorte. ¿Qué quiere decir esto? Hay que recordar que en cinemática nosotros veíamos que el derivar una función de posición con respecto al tiempo, pues teníamos como resultado una velocidad. Y por cierto, si nosotros ya tenemos una velocidad, una función de velocidad, mejor dicho, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues si nosotros sacamos una función o derivamos la función de velocidad con respecto a la posición e igualamos a 0, ¿qué es lo que estamos obteniendo con esta derivada? Pues bien, con esta derivada lo que nosotros estamos obteniendo es un máximo o un mínimo. ¿Y de qué va a depender si es máximo o mínimo? Pues va a depender, en este caso, del signo que nosotros obtengamos. ¿Y por qué nos queda esto? Porque hay que recordar que al tener nosotros o al derivar la posición en función de la velocidad, ¿qué va a pasar esto? Que nosotros vamos a localizar en dónde la velocidad va a ser máxima. ¿Y por qué igualamos a 0? Porque recuerden que cuando nosotros tenemos una función, pues al tener la derivada, nos va a dar la pendiente de esa función. Si por ejemplo nosotros tenemos una curva así y no sé, a lo mejor obtenemos la derivada en cualquier punto, pues vamos a tener probablemente la pendiente en este punto. ¿Y qué podríamos apreciar? Que más o menos sería tangente a la curva. Eso ya lo sabemos. Sin embargo, cuando nosotros igualamos a 0 la derivada, le estamos diciendo, oye, la pendiente es de 0. ¿Y qué me trae como resultado una pendiente de 0? Pues presten atención. Como sabemos que la pendiente es tangente, o la recta de la pendiente es tangente a la curva, entonces nosotros vamos a tener una pendiente horizontal. Recuerden que cuando la pendiente es horizontal, su valor es de 0. ¿Y qué pasa? Que si ustedes observan, en este punto nosotros tenemos un máximo. Sin embargo, pues nosotros podemos tener más de una solución. Eso depende de nuestra función. Y vean, si volvemos a hacer nosotros una pendiente horizontal, pues vamos a tener entonces, en este caso, un mínimo. Por eso es que nosotros estamos derivando la
función de velocidad a 0, la estamos igualando. ¿Por qué? Porque gracias a esto le decimos, oye, yo quiero que me digas en dónde la pendiente es igual a 0. Quiero que obtengamos ese punto, porque yo sé que en este punto, ¿qué va a pasar? La velocidad va a ser máxima. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, pues, es derivar esta función que nosotros tenemos de posición. En este caso, yo puse la derivada de la velocidad con respecto de x por las variables que estamos manejando. Y entonces, ¿cuál sería la derivada de esta función? Podemos apreciar que este 2 lo podemos pasar hacia abajo y le restamos un 1, que sería la derivada. Esto es constante. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener que es, bueno, de hecho no sería 6 porque el 2 con este 2 se van. Vamos a tener que son 12 delta x prima. Después vamos a tener que es más 10 por punto 4 es 4. Y la derivada de delta x, pues ¿qué va a pasar? Pues que vamos a tener que es, bueno, es delta x con respecto a delta x, entonces se hace un 1. Por lo tanto, si estamos derivando, pues vamos a tener aquí 4. Porque acuérdense que está elevado a la 1, a la hora de derivar le restamos 1, nos queda a la 0, y cualquier número elevado a la 0, pues nos va a dar como resultado un 1. Entonces, sería un 1 por 4, pues 4. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues como habíamos dicho anteriormente, tiene que ser igual a 0. De aquí, ingenieros, nosotros tenemos una incógnita solamente. Y esto es bueno porque si nosotros la despejamos, ¿qué vamos a tener como resultado? Bueno, pues tendríamos, por cierto, que este signo pasaría, bueno, aquí nosotros tenemos un signo negativo, recuérdenlo, y entonces al pasarlo hacia el otro lado, lo que vamos a tener que es, pues bueno, pasamos el 4 hacia el otro lado, los dos se hacen positivos, y vamos a tener que es 4 entre 12. De aquí, como ya pueden ver, pues nosotros vamos a tener un valor de 0.3333, vamos a ponerle 33 y vamos a ponerle un 4 y listo. Hasta aquí nosotros estamos determinando la posición para la cual el resorte va a tener una velocidad máxima y es en .334 pulgadas. Ahí la velocidad desde luego que va a ser máxima. Eso quiere decir que si nosotros tenemos la velocidad máxima a .334 pulgadas, eso quiere decir que más o menos por aquí es que nosotros vamos a tener esa velocidad máxima. Entonces, eso quiere decir que aquí en este punto vamos a poner un instante de tiempo nuevo que le vamos a llamar instante de tiempo 3 y vamos a estar trabajando con este. Ahora, como ya sabemos en qué punto la velocidad es máxima, pues vamos a calcularla. Y esto lo vamos a hacer nuevamente mediante la ecuación de trabajo y energía. Y ahora, pues yo puedo utilizar los periodos de tiempo, ya sea el 1 con el 3 o el 2 con el 3. Como la energía se conserva, pues vamos a tener el mismo resultado. En este caso, yo voy a utilizar el instante 1 y el instante 3 para resolverlo. ¿Y qué podríamos decir aquí? Pues bien, la energía cinética en el instante de tiempo 1, pues sabemos que es igual a 0. ¿Por qué? Porque es cuando el bloque está en reposo. Después, en el instante 3, ¿cómo nos quedaría esa energía cinética? Pues quedaría como un medio de la masa por la velocidad 3 al cuadrado. Y por cierto, ¿qué pasa con esta velocidad 3? Pues es la velocidad máxima que va a llevar el bloque en esta ubicación. Entonces, bien, después, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener el trabajo. ¿Y cómo nos quedaría nuestra ecuación de trabajo? Pues vamos a sustituir de una vez y ya en la marcha ponemos nuestra ecuación de trabajo. T1, pues lo vamos a poner como 0 y después vamos a tener nuevamente el trabajo. Vamos a poner que es más y sería prácticamente esta misma expresión, porque vean cómo las dos fuerzas que están involucradas en el bloque haciendo trabajo, que son las fuerzas que son paralelas a nuestro plano horizontal, pues es la fuerza del resorte y la fuerza del trabajo. Y como ahora sí estamos considerando el bloque, pues ¿qué pasa? Que como el bloque ya va de regreso, a diferencia de ahorita,
para encontrar el máximo que el resorte se estaba estirando e iba hacia la derecha. En este caso, el bloque ya va de regreso. Eso quiere decir que el trabajo que va a ejercer la fuerza del resorte es positivo, mientras que la fuerza de fricción va a ser de 0. Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Pues vamos a tener que es un medio de la constante del resorte, que son 12 libras, entre pulgada. Pero mucha atención, porque aquí, ingenieros, como pueden ver, pues prácticamente tanto el trabajo que está ejerciendo el resorte como la fricción, pues va a ser justamente esta distancia que nosotros tenemos aquí, que está en color rojo. Entonces, lo que yo voy a poner en la parte del trabajo, o más bien de la distancia, como pueden ver, pues va a ser la distancia 1, que es la máxima, que es de 1.67 pulgadas, y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Después vamos a poner menos y vamos a poner la distancia 3, que es de 0.334 pulgadas. Desde luego que esto también va a ir elevado al cuadrado. Y si ustedes se están preguntando, ¿y por qué aquí no hicimos esa diferencia de distancias? Es porque en realidad sí la hicimos. Solamente que el instante de tiempo 2, pues la deformación del resorte es de 0. Es como si tuviéramos 1.67 pulgadas menos 0, pues no tiene caso ponerlo. Así que bien, hasta aquí yo ya tengo el trabajo del resorte. Vamos a poner menos 10 libras, que es la normal, por el coeficiente de fricción, que es de 0.4. Y después, pues vamos a sacar nuevamente esta distancia en color rojo, que es 1.67 pulgadas menos 0.334 pulgadas. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bien, ingenieros, pues esto va a ser igual a un medio de la masa. Nuevamente vamos a tener como masa las 10 libras entre 386.4, que son libras entre pulgada al cuadrado, que es prácticamente la aceleración de la gravedad en sistema inglés y en pulgadas. Y después aquí vamos a tener que multiplicar por la velocidad 3 elevado al cuadrado. Entonces tenemos una incógnita, ingenieros, y lo que vamos a tener como resultado al encontrarla, pues va a ser esta velocidad 3. Y el valor de esta velocidad 3 va a ser de 28.78 pulgadas sobre segundo. Y listo, ingenieros. Efectivamente, nosotros podemos apreciar cómo la velocidad 3 es por poco, pero es ligeramente mayor a la velocidad que nosotros teníamos en el instante de tiempo 2. Entonces, como comentarios finales, me gustaría que prestaran mucha atención que cuando nosotros vamos a encontrar la posición donde la velocidad es máxima, pues nos aseguramos de que la pendiente sea horizontal, por eso igualamos la derivada a 0 y despejamos los puntos por donde esa pendiente va a ser horizontal. Puede darse el caso, dependiendo la función, que tengamos una ecuación de segundo, de tercer orden. No pasa nada, vamos a tener 3 soluciones y eso se debe a que vamos a tener 3 posibles máximos, 3 posibles mínimos o una mezcla de ambos. Pero vamos a tener 3 puntos que van a ser máximos o mínimos. Así que bien, ingenieros, con esto nosotros damos por concluido todo lo que el problema nos había estado solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.